Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el grupo uno y vamos a hablar sobre el ecosistema de Río Chillón. Este ecosistema es vital para la ciudad de Lima, porque abastece de agua a la población, la agricultura y diversas actividades económicas. El objetivo de este trabajo es conocer sus características, su biodiversidad, los recursos que provee y los problemas ambientales que enfrenta, para luego plantear propuestas de conservación y sostenibilidad. Siguiente, por favor. Para iniciar sobre unos datos generales, tenemos que el río Chillón nace en la cordillera de los Andes, en la provincia de Canta, a más de 5.000 metros de altitud, y recorre 126 kilómetros hasta desembocar en el Callao, a través de zonas andinas, valles intermedios y la costa urbana de Lima. Se trata de un ecosistema de cuenca hidrográfica de la vertiente occidental del Pacífico. Su área de influencia abarca comunidades rurales y distritos urbanos como Caraballo, Comas y San Martín de Porres. Siguiente, por favor. Ahora me toca hablarles sobre los factores ambientales del río Chillón. Empezando por los abióticos, tenemos el clima que varía bastante a lo largo de la cuenca. En la parte alta, donde se predomina un clima frío andino con temperaturas bajas y heladas durante la noche. Esto hace que la vegetación sea más resistente al frío, como los pastos altoandinos. En cambio, en la parte baja, el clima es árido y seco, con temperaturas más cálidas y escasas lluvias. Y luego es otro factor importante, pues el caudal del río depende principalmente de las lluvias y de los deshielos que ocurren en la cordillera durante ciertas épocas del año. En temporada de lluvias el caudal aumenta bastante, mientras que por el contrario, en época seca el nivel del río baja de manera notable. Esta variación influye directamente en la agricultura y en la disponibilidad del agua para las comunidades que viven en el valle. En cuanto al suelo, encontramos que en el Valle Bajo los suelos son muy fértiles. Esto permite que se desarrollen importantes cultivos como el maíz, la papa, hortalizas y frutales. Sin embargo, en la parte alta de la cuenca, los suelos son más pobres y sufren de erosión debido a la pendiente, el frío y también a la deforestación. Ahora con los factores bióticos tenemos a la flora y a la fauna. En la flora, en la zona altoandina crecen especies nativas como el lichu, que es un pasto resistente al frío, y en los bosques queñuales que también tenemos a los bosques queñuales que ayudan a proteger a los suelos y conservar el agua. En el Valle Bajo, gracias a la fertilidad del suelo, predominan cultivos como antes mencionados ya, el maíz, la papa, hortalizas y frutales, que no solo benefician a las comunidades humanas, sino también atraen a muchas especies de fauna que dependen de estos ecosistemas. En cuanto a la fauna, el río y sus alrededores son hogar de una gran variedad de especies. Entre las aves destacan las garzas y los pastos silvestres que se alimentan de peces e insectos del río, como por ejemplo la trucha. Además, en las riberas viven anfibios como ranas y sapos que son importantes indicadores de la calidad del agua. Siguiente. Bueno, a continuación voy a hablar sobre los recursos naturales y la población presente. El río Chillón ofrece recursos naturales como el agua potable, que es la segunda fuente más importante para toda Lima. La población presente en la cuenca incluye habitantes de Lima, Callao y Canta, quienes principalmente se benefician del agua para el consumo doméstico y sobre la agricultura. Alrededor de 2 millones de personas se benefician de las aguas del río Chillón en todo Lima Norte. Siguiente, por favor. A continuación voy a hablar sobre los recursos renovables y el aprovechamiento principal. Del agua dulce, que es un abastecimiento para el consumo humano, un riego agrícola y el uso de actividades industriales. El suelo fértil, que se usa para el desarrollo de las actividades agropecuarias, especialmente en el cultivo de maíz, hortalizas, frutales y tubérculos. En la vegetación, que regulariza el clima, la biodiversidad, que conserva el equilibrio ecológico y pesca artesanal en determinados sectores. El ecosistema, que es el potencial para el turismo sostenible, actividades recreativas y programas de educación ambiental. El río Chillón constituye un recurso vital para todo Lima Norte, ya que provee de suelos fértiles y espacios de biodiversidad que permiten el desarrollo agrícola, ganadero y urbano. Pero sin embargo, la presión de la creación, eh, especialmente en los distritos de la parte baja, han generado problemas de contaminación y uso inadecuado de sus riberas. Por ello, resulta fundamental promover un manejo sostenible del río que equilibre las necesidades de la población con la conservación de los recursos naturales.
Siguiente, por favor. Buenas, voy a hablar sobre las actividades humanas. Tenemos agrícolas, pecuarias, industriales. En las agrícolas es la explotación urbana desordenada de Lima Norte. Ha ocupado, ha ocupado las margen del río, aumentando la contaminación y el riego de desbordes en épocas de lluvias. En pecuarias tenemos la crianza de ganado vacuno, ovino y camélidos en la parte alta. Sobre la recarga de animales de los pastizales ha provocado erosión en el suelo. También en industriales tenemos en las cuencas bajas, existen cultivos a fábricas textiles y minerías que vierten residuos al río generando contaminación. Siguiente, por favor. En actividades humanas urbanas tenemos en la parte alta y media la comunidades siembras, papas, maíz, habas, frutales y hortalizas. El riesgo depende directamente del caudal del río Chillón. Por eso es importante las charlas para así tener una mejor siembra. Y en el turismo y recreación tenemos en la zona de Canta. El río está atractivo para el turismo rural, caminatas y deportes de aventura. En estas actividades genera ingresos económicos, pero también impactos negativos. Si no se gestionan bien las basuras, desgracias del suelo y todo eso. Siguiente, por favor. En la problemática ambiental tenemos la contaminación por aguas residuales, domésticas e industriales, basura sólida en el cauce, residuos de la calidad del agua y aumento de riego de inundaciones en temporadas de lluvia. Minería informal en la parte alta sobre explotación de aguas y materiales. Siguiente, por favor. En conclusión, el río Chillón es un ecosistema vital que necesita un manejo sostenible para seguir obteniendo a la población y conservar su biodiversidad. Siguiente, por favor. Las propuestas de acción son tratamientos de aguas residuales, gestión de residuos sólidos, reforestación y conversaciones, educación ambiental, turismo sostenible y políticas y fiscalización. Siguiente, por favor. Con eso doy concluido el trabajo de todo mi equipo. Muchas gracias.